encontré a ti. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. No, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Busqué la verdad Y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. No, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. No, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. eres el que vista al ciego das, Brillas en la oscuridad, la salvación del mundo en tus manos está. eres el que vista al ciego das, brillas en la oscuridad, La salvación del mundo en tus manos está. Vamos a decir: Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. No, Te doy todo lo que soy. toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. No, Te doy todo lo que soy. toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez de escuchar tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que quites toda ceguera espiritual en nuestras vidas y que nos ayudes a escuchar la voz de tu Espíritu, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y que nos permita ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuenta una historia por ahí de que en un reino había una persona que había sido condenado a la horca. Como en ese tiempo el rey era el que tenía la última palabra, dice que le concedió, le dijo a esta persona que ya iba a ser decapitada, le dijo: voy a concederte un último deseo. Y entonces la persona que iba a morir le pidió que si le daba un tiempo para ir a visitar a su familia, pues tenía tiempo de no verla. Y entonces el rey se lo dijo: mira, ¿cómo te voy a dar tiempo para poder ir a ver a tu familia? Porque qué garantía yo tengo que vas a regresar para la fecha en que te vamos a ejecutar. Y entonces le dice: mi amigo tomará mi lugar. Y le dijo: ¿tu amigo? ¿Estás consciente de que tu amigo? Tráelo para acá. Le dice: quiero ver. Mandan a llamar al amigo y le dice el rey: mire, ¿es cierto que usted va a tomar el lugar de esta persona para que yo le dé permiso de ir a ver a su familia? Y el otro le dijo: sí. Y el rey se le queda viendo: pero usted está consciente que si esta persona no regresa, me va a tocar que ahorcarlo a usted. Y el amigo le dice: sí, ¿verdad? Y entonces el rey se dijo: esto tengo que verlo. Le dijo: está bien. Y le da permiso y el otro se va camino a visitar a su familia, ¿verdad? Y entonces pasó el tiempo y llegó el día que tenían que ser ejecutados, ahorcados, ¿verdad? Y llegó el momento, llegó la hora, y como el otro no regresaba, jalaron al amigo que había tomado su lugar y lo subieron al estrado, le amarraron la soga, y justamente cuando lo iban a ahorcar, ¿verdad? Apareció alguien: esperen, esperen, le dijo: no es a él al que hay que ahorcar, es a mí. Y el rey se le queda viendo y entonces paran la ejecución, mandan a llamar a la persona que sí había sido condenada y entonces lo ponen en el lugar
Y en el momento en que lo iban a ejecutar, el rey comienza a gritar: ¡Ey, esperen, esperen, esperen! Les dice. Y el sirviente del rey le dice: pero rey, tú dijiste que teníamos que decapitarlo, teníamos que ahorcarlo ahora. Y entonces el rey se les queda viendo, le dijo: lo que pasa es que nunca había visto una amistad así, le dijo. Un amigo que estuviera dispuesto a tomar el lugar del otro y no le importara aún morir por tal de que el otro pudiera cumplir su sueño. Y la verdad es de que nunca había visto una amistad tan fuerte y nunca he tenido un amigo tan fuerte. Y entonces el rey les dijo: no lo maten, yo quiero ser amigo de ellos, ¿verdad? Y a mí esta historia me llamaba mucho la atención, porque sabemos que todos queremos un amigo que nos ame de una manera diferente, que esté dispuesto a hacer cosas que otros no harían. Y sabe que tenemos un buen amigo que se llama Jesucristo, que ya entregó su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, y hoy tú y yo estamos aquí por causa del sacrificio de un buen amigo que nos amó con amor eterno. Amén. Así que con esa disposición, ¿sabe algo? Usted y yo tenemos una nueva oportunidad, ¿sí? Aprovechémosla. Hoy es domingo, estamos casi a mitad de marzo, próximos a la Semana Santa. ¿Cuántos se alegran de la Semana Santa? Todos nos alegramos, un tiempo de que nos da las vacaciones de convivir en familia, de compartir, de verdad. Pero ¿sabe algo? Yo creo que debemos de enfocarnos a aprovechar todo lo que Dios nos ha dado dentro de nuestras vidas. ¿Sí? Amén. ¿Por qué no se voltea al que tiene la par y le diga: usted debe de aprovechar esta oportunidad que Dios le da? ¿Sí? Porque estar sentado al lado mío no es cualquier cosa, ¿verdad? Eso sí. Como aquel chiste que decía: oh, che, yo quisiera ser como vos, le dice. ¿Y por qué? Para tener un amigo como yo, le dice. ¿Verdad? Esa es una buena razón, pero quisiera llevarte a algo que hoy pues quería hablar dentro de la palabra, y quisiera que usted me acompañara al libro de Juan, capítulo 3. El libro de Juan, que es parte de los evangelios, ¿verdad? En el capítulo 3 tenemos una instrucción de parte de nuestro Dios, o una instrucción, o más bien un recordatorio, y es un texto que es bien conocido por todos. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿Dios envió a su Hijo para condenar al mundo? No. ¿Dios envió a su Hijo para salvar al mundo? Sí, correcto. Pero de esa misma manera, entonces nosotros debemos de entender que el mensaje no significa un mensaje de condenación. Porque usted y yo no podemos condenar a los condenados, no podemos matar a los matados. Lo único que podemos hacer es presentarles un camino nuevo, un camino mejor, el camino de salvación, el camino que Cristo Jesús nos ofreció. Pero yo quisiera que viéramos aquí algo que me llama mucho la atención, porque aquí en este texto es un texto muy usado, muy aprendido de memoria, muy repetido, pero aquí yo quería basarme en la primera parte, ¿verdad? Porque de tal manera, diga conmigo, de tal manera, nos amó. Y eso quiere decir que hay diferentes maneras de amar, ¿cierto o no? ¿O qué opina usted? De tal manera me amó, que estuvo dispuesto a entregar su único hijo por mí. Y si quizás nos volvemos como a repetir la parte de tal manera me amó, yo recordaba un poco de la manera en que uno puede amar a alguien, ¿verdad? Y dentro de ese alguien, pues yo utilizo mucho los ejemplos dentro de mi matrimonio o dentro de la relación de pareja, porque yo digo algo: de tal manera amaste a tu esposa que un día no te importaba bañarte y perfumarte, esperar lo que tenías que esperar por verla, por tal de lograr estar compartiendo un momento con ella. No sé si me explico. De tal manera amaste a tu esposa que un día le propusiste matrimonio.
De tal manera amabas a tu esposa que un día le escribiste una carta diciéndole un montón de piropitos y cosas bonitas que yo no sé si hoy te atreverías a escribirlas otra vez. De tal manera amabas a esa persona que le regalaba rosas, que le regalabas peluches. Y yo me pensaba un poquito en la manera, porque conforme pasa el tiempo y yo miro la relación entre matrimonios, ya no se hace de la misma manera. Se sigue amando, pero ya no se hace de la misma manera. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos casados hay aquí de más de 30 años de casados? O unidos o que están acompañados. 30 años. Chepito, ¿cuántos años tenés de estar con tu esposa? ¿Cuánto? 28 años. ¿Usted, don César, cuántos años tiene de estar con su esposa? 33. Muy bien. Ahora, yo quiero que observen algo. Conforme pasó el tiempo, ¿cambió la manera de expresar ese amor? Posiblemente sí. Porque nosotros de alguna manera como humanos, ¿verdad? Comenzamos como a cambiar nuestra forma de expresar lo que hacemos. Entonces no es que yo la amo, pero la manera ya no es igual. ¿Por qué razón? Porque ahora para verte ya no me arreglo como antes. No sé si me explico. ¿Por qué no? Así como ya vivimos juntos, ya no es necesario arreglarnos para encontrarnos. Ya no te peinabas bien, te perfumas. No, hoy no importa con el pelo parado. De todas formas, ya sos mi esposa, ¿verdad? No hay clavo. O sea, la manera cambió. No sé si me estoy explicando. O sea, ya no te dedicas el mismo tiempo para arreglarte como antes lo hacías para verse. Sigues amando, sí, pero la manera cambió. No sé si me estoy explicando. Entonces vengo yo y entiendo de que Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, hay maneras. Y yo me pregunto de tal manera de que mi manera cómo ha evolucionado. Porque a veces cuando uno comienza y llega a los caminos del Señor, uno dice, amo a Dios de tal manera que me meto a servir en todo. Pero de repente vienen las ocupaciones del trabajo y lo primero que hago es dejar de servir. Y yo digo, no es que no ames a Dios, pero tu manera cambió. Amén. Ahora, esa manera la pones tú. Esa manera de amar la pongo yo. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer por tal de amar? Estoy hablándole a alguien. Esa manera es un toque personal que tu vida pone. Dígale que está a la par. Enséñeme su manera. No quedó bien la pregunta, podrás decirlo. ¿Por qué? Porque la manera se va a evidenciar. Porque mire, aún por ejemplo, cuando usted sea un bendecido, usted tiene una manera especial de adorar a Dios. Aunque usted tenga muchas ocupaciones, las ocupaciones lo gobiernan a usted o usted gobierna las ocupaciones para poder servir al Dios que ama. ¿Cuántos pudieron vencer obstáculos para estar aquí? ¿Cuál es su manera de amar? ¿Cuál es su manera de expresarle a Dios que hoy está usted aquí presente y que usted lo que va a hacer lo hace o lo viene a entregar para la gloria de Él? Es importante ver la manera en que hacemos lo que hacemos. Porque a veces el problema es de que hacemos lo que hacemos, pero no de la manera correcta. ¿Está de acuerdo? Es bueno ir a la iglesia, pero es bueno ir con la actitud correcta. ¿Sí? ¿Es bueno trabajar? Sí, es bueno, pero es mejor hacerlo con la actitud correcta. Y yo meditaba en maneras. Y meditaba, por ejemplo, la vida de Caín y Abel. Y en Génesis 4:1, y yo sé que son textos que ya lo hemos leído, pero quiero llegar a un punto y quiero recordarle la palabra en el libro de Génesis 4:1. Se mencionan los hijos de Adán y Eva. Y uno de ellos era Caín y su hermano Abel. Y dice así la palabra, Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo,
por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenían ocupaciones diferentes, ¿cierto? En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, estoy hablando de uno de los dos hijos. Decidieron traer una ofrenda a Jehová. Y Caín describe que trajo una ofrenda. ¿Es bueno ofrendar? Sí, es bueno. Pero hay una diferencia en la manera en que alguien más lo hace. Verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre una cosa y la otra? Dígame usted, ¿cuál fue la diferencia entre lo que uno hizo y lo que el otro hizo? ¿Usted podría decir, Dios hace acepción de personas? No, pero sí la manera en que yo lo hago podría provocar en él una reacción diferente. ¿Por qué razón? Porque Caín trajo una ofrenda a él, bueno, dijo, voy a ir a ofrendar a Dios y agarró de lo que tenía ahí a la mano. No, pero el otro buscó de las ovejas, de la más gordo de ellas. O sea, ¿usted qué ve? ¿Dedicó tiempo a Abel para escoger su ofrenda? ¿Le procuró dar lo que le sobraba de la oveja que tenía la pata quebrada? Esta ya no mucho me sirve, la pata quebrada, de todas formas se la va a entregar a Dios para que la sacrifiquen ahí. No, él hizo lo mejor, ¿cierto o no? Ahora, de tal manera, ¿cuál es su manera en la que usted está haciendo lo que hace? ¿Cuál es su manera en que usted está entregando lo que dice? ¿Cuál es su manera de buscar a Dios? ¿Cuál es su manera de orar? ¿Cuál es su manera de leer la palabra? ¿Cuál es su manera de predicar? ¿Cuántos somos creyentes acá? ¿Usted tiene una manera de compartir que usted es una persona diferente? ¿Usted tiene una manera de servirle a Dios? Porque hay maneras diferentes. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando regresó el hijo pródigo en Lucas 15, 21. Y quisiera que me acompañara dentro de su Biblia al libro de Lucas 15, 21. Y usted me va a decir, pastor, usted está bien Lucas. Bueno, casi, pero por Cristo, ¿verdad? Lucas 15, 21 dice la palabra que en ese momento, tomando no el principio de la historia, usted ya conoce el inicio de la historia, que el hijo pródigo, el hijo menor pidió la parte de su herencia, el padre le dio a los dos hijos, al mayor y al menor, su herencia, pero el menor agarró su herencia y se fue lejos y vivió perdidamente y se malgastó todo, terminó sin nada, apacentando cerdos, y el hijo tomó la decisión de regresar. Y él dijo, en la casa de mi padre estaré mejor, pero yo miraba que cuando ellos regresaron, miraba la actitud de estos dos hermanos. El hijo que perdió todo, que vivió perdidamente, tomó la actitud de regresar, ¿verdad que sí? ¿Y qué regresó? En la casa de mi padre estaría mejor. Y yo podría decir, ahí tengo alimento, y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hágame como uno de sus siervos. Pero aquí estoy de regreso en la casa de mi padre, ¿verdad? Pero dice la palabra en el versículo 18, quiero que nos entendamos, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Comenzó el pachangón? ¿Qué dicen? O sea, regresó el hijo, y el hijo venía, ¿qué me va a decir el padre? Me va a recibir, de plano me va a decir, vos ni entrés, ya no soy digno de ser llamado mi hijo. Y aquel regresó y él dijo, ya no merezco la etiqueta de hijo, pero regresó. Digamos, ¿cuál fue la manera en que expresó su amor? Me estoy explicando, pecó.
Se malgastó todo lo que le habían dado. Venía quebrado, venía con olor a coche, venía mal, le dijeron vestirlo. Yo me imagino que venía un poquito mal vestido, ¿verdad? Le venía con calzado, de plano que venía sin nada, porque le dijeron ponerle calzado, le dijeron ponerle un anillo, ponerle identidad. Yo miro la manera en que amó al padre el hijo pródigo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Diga el que está a la par, ¿está escuchando lo que el pastor le está diciendo? Porque está predicando, le cuento, dígale. Sí. Y entonces dice la palabra que entonces llegó la manera en que el mayor vio. El mayor nunca salió, el mayor le dieron la parte de su herencia, se quedó con su padre y él bien tranquilito, bien portado, ¿verdad? Pero cuando vio que su hijo, su hermano menor había regresado, tuvo una actitud, una manera diferente. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Pastor, se puede bailar y se puede poner música. Es otro tema, ¿verdad? Ya me voy a meter a camisa de 11 varas. Había fiesta, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, fiesta hay en los cielos. Y nosotros no conocemos las fiestas de los cielos. Por eso cuando usted está celebrando a Dios y usted va a danzar, hágalo para Él, porque está festejando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Verso 26 dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28, mire la manera en que actuó el hijo mayor. Entonces, ¿qué dice? Se puso alegre, regresó mi hermano. Vámonos a la fiesta, saquen a bailar a todas, muchachos. ¿Qué hizo la actitud o la manera del hermano mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál fue la mejor actitud entre el hijo mayor y el hijo menor? ¿Uno pecó? ¿El otro no pecó? El que estaba más grande, al menos la Biblia no describe que de alguna manera ellos habían pecado. Pero estando en la casa del Padre, él no decidió vivir en el camino del corazón del Padre, porque siendo hijo no tenía el corazón del mismo Padre. Porque dígame usted se alegra cuando algún pecador se arrepiente? O usted de aquellos, ahorita porque saber lo que le ha pasado, esperemos un ratito, ya va a caer otra vez. ¿Cuántos cristianos a veces no escuchan decir eso? Ay, ese está yendo a la iglesia, pero está peor que yo. Para ir a la iglesia así como ese, mejor ni voy. O sea, la pregunta es lo que sale de ti, es el camino de que has decidido llevar. Porque aquí es donde yo miro diferencias. Hay una manera diferente en que todos estamos actuando, pero la manera en que estés actuando refleja lo que en tu corazón hay. Uno había pecado, el hijo menor había pecado, pero al final de tiempo entendió que mejor era estar con el padre. El otro vivía con el padre, pero no le había agarrado la onda. Verso 29 dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y yo le hago una pregunta, sinceramente, ¿el hijo mayor que no había pecado tenía el corazón de su padre? ¿Quiénes dicen que no levanten su mano? No. Ahí dice, pastor, ¿y me va a pasar al frente si no levanto mi mano? Sí. No, yo quiero que usted analice. ¿El hijo mayor tenía el corazón del padre? No, no lo tenía.
Pero la pregunta sería, ¿había pecado? Pues la Biblia no describe que se había malgastado la herencia, la Biblia no describe que andaba con rameras, pero el hijo mayor le tenía la puesta la mirada al hijo menor. ¿A qué voy con esto? Que van a haber diferentes maneras en que tú hagas las cosas, pero lo importante es que aprendas las lecciones de las decisiones que tomes. Uno decidió arriesgarse y vivir perdidamente, pero aprendió su lección. ¿Cuántos hemos vivido cosas difíciles en la vida? Pero has aprendido tu lección para regresar a los caminos de Dios. Porque hoy hay muchos que el problema que tenemos es que cometen decisiones erróneas, que lo llevan a pecados difíciles, a vivir de su vida de diferente manera. Pero el problema es que no entienden, no son humildes en reconocer de que de verdad necesitan a Cristo en su vida. Necesitan amarrarse, necesitan meterse. ¿Está conmigo? ¿Cuántos decidimos seguir a Cristo? Yo te invito a que la manera en que tú lo hagas sea de la manera en que tu Padre lo hace. Aquí es donde nosotros entendemos, pastor, ¿qué me quiere decir? Mire, yo lo que le quiero decir es que vamos a tener que aprender a amar como Dios ama. Vamos a tener que aprender a ser amigos como Cristo es amigo. Vamos a tener que aprender a honrarlo como Él nos honra. Porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. No sé si me estoy explicando. Vamos a tener que aprender a darlo todo como Él lo dio. ¿Está conmigo? Vamos a tener que aprender en nuestra manera de vivir cristianamente a ser más intensos, a vivir de una gloria más grande, porque para el cristiano la gloria postrera es mayor que la primera. Porque para el cristiano Dios lo lleva de gloria en gloria. Porque para el cristiano la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. El problema es quedarte estancado. Y lo que hoy te está deteniendo aquí no te va a dejar avanzar si no aprendes tu propia lección. Yo le pido a Dios que todos avancemos al propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el Padre le dice al hijo mayor, tú estás conmigo, todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, en otras palabras le dice, ¿y por qué no lo habías agarrado, papá? Nunca me habías dado ni un cabrito para disfrutarme con mis amigos. Pues si es tuyo, ¿por qué no lo agarraste? Diga conmigo, la manera del amor. Dígale que está a la par. De verdad, mire a alguien, por favor, mire a alguien, dígale, la manera del amor. Por favor, ayúdeme a profetizarle. De verdad. Dígale, de verdad. Yo le pido a Dios que tengas el corazón de Dios en tu vida. Volvemos al primer texto. Porque de tal manera, diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo algo más. Yo voy a amar intensamente. ¿Qué estás dispuesto a dar para reflejar que tu manera es diferente? Alison, ¿qué está dispuesto a dar para reflejar al mundo que usted ama a Dios de una manera diferente? Paolo, ¿amas a tu esposa? Ay, cómo bonito está. Ay, yo sé que se aman, son el uno para el otro y todo. Pero ¿sabes qué? En tu vida uno aprende a expresar de diferentes maneras. Estoy conmigo, está conmigo. Amén. Nosotros debemos de aprender el camino del amor. No solamente es el mes de febrero, por eso es que este mes es el camino para decidir seguir caminando en ese amor. Pero tu manera va a tener mucho que ver. ¿Está conmigo? Abraham amó de una manera diferente a Dios. ¿Cuántos han leído esa historia en Génesis capítulo 22? Dice la palabra de Dios que viene Dios y después de mucho tiempo le da la promesa a Abraham que iba a conseguir un hijo. Y después de haber concedido un hijo a sus 100 años y que él podría decir, lo logré, soy un campeón a los 100 años, mírenme a mí, yo soy un heredero de la promesa de Dios. Viene Dios y en Génesis 22, y quiero que me acompañen su Biblia en el versículo 1, viene Dios y le da una instrucción.
Y dentro de esa instrucción viene un desafío muy importante. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Amén. Y dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo. O sea, todavía se lo recuerda, ¿verdad? Mire, toma ahora tu hijo, tu único hijo, dice, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora aquí, Abraham se quedó a cuestionar a Dios: Dios mío, si tanto que me tardaste en dar a mi hijo, y ahora el hijo que amas, mi único hijo, me lo estás pidiendo que te lo ofrezca en holocausto. Señor, ponete de acuerdo. Hoy me bendecís y después ya no. Pero aquí hay una manera en que nosotros podemos entender de la manera en que Abraham confiaba en Dios. De hecho, la Biblia describe en Santiago, cuando Santiago habla de Abraham, dice que lo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue contado como amigo de Dios. Porque mire el verso 3 dice: y Abraham, sin cuestionar nada, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo era pilas, ¿verdad? Aquí va la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Pero el padre no se había atrevido a decirle: tú eres el cordero, mi hijo, ¿verdad? Y entonces respondió Abraham, dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si usted se imagina el corazón de un padre acá, y yo podríamos decir: pastor, esta es una historia, vivirlo en la realidad sería otro tema, pero yo quiero aquí que aprendamos, porque todos aprendemos. ¿Y qué va a pasar cuando Dios te pide algo que tú amas y vas a expresar la manera en que tú amas a Dios? Si de verdad lo amas o no lo amas. Porque ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que más amas? ¿Algo material? ¿Alguien físico? ¿Te amas a ti mismo? ¿Qué es lo que más amas en la vida? Y vas a tener que resolverlo eso en el momento en que te prueben, porque Dios probó a Abraham, dice el verso 1 del capítulo 22 ahí, ¿verdad? Y sigue diciendo en el siguiente verso: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, y él respondió: he aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. De ahí proviene la palabra de Jehová Jired, ¿verdad? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bonito, ¿verdad? ¿Le gusta esa palabra? Pero ¿sabe cuál es el secreto? La manera en que un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Amén. Yo te muestro un camino. El camino de Jesús, el camino de entregarse, el camino de darlo, porque el Padre no estaría dispuesto a pedirte tu vida
si antes no estuvo dispuesto a entregarte lo más valioso a ti? ¿Y cuál es eso más valioso? La vida del Hijo en tu vida. No, esto no es una religión, no es una forma de decir, bueno, si yo lo miro en teoría, pues resulta fácil decirlo. Pero cuando uno tiene al Hijo en su corazón y cuando tú has recibido de verdad la libertad del Hijo en tu vida, tú de verdad demuestras, tú de verdad evidencias el amor de Dios y que tu vida cambia. Yo durante mucho tiempo de mi vida escuché de Dios, pero fue hasta la edad de los 14 años que comencé a conocer a Dios. Cuando tuve un encuentro personal, cuando no me sentí solo, cuando ya no solo era Dios lo leo en un libro, sino Dios lo siento en mi corazón. Esa es la diferencia. Vas a tener que demostrar en tu vida la manera en que tú decidiste caminar. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. Es que, pastor, mire, usted no sabe lo que estoy atravesando y usted tampoco sabe lo que yo estoy atravesando. Aquí lo importante es la decisión y la manera en que decidamos seguir adelante. Amén. Usted debe de decidir amar a Dios de la mejor manera. Y termino en Efesios 5:1. Y con esto quisiera terminar. Si me acompañan, por favor. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sed imitadores de Dios y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice la palabra? Andad en el camino del amor. Te muestro un mejor camino, el camino del amor. Si tú eres de los que no se ha perdido, pero todavía no tienes el corazón del Padre, yo te exhorto en el nombre de Jesús, toma el mejor camino para tu vida, el camino de Cristo, el camino de amar sin esperar que nos amen, el camino de dar sin esperar nada a cambio, el camino de entregar confiando en que Dios me ama de tal manera que va a ser algo glorioso en tu vida. Cierra tus ojos un minuto. Quisiera terminar orando. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, de escuchar y recibir tu palabra. Esta mañana te pedimos que dentro de nuestras vidas, nuestra fe en ti crezca, nuestra confianza en ti crezca, la manera en que te amemos crezca, que podamos amarte de la mejor manera y que un día se podría contar en nuestras vidas que de tal manera te amamos que estuvimos dispuestos a servirte hasta el último instante. Yo te invito a que hables con el Señor ahí donde estás. Y yo sé que no estoy por juzgar a nadie, porque a veces uno le dice, ¿por qué te alejaste de la iglesia? Pero lo importante no es que te alejes de la iglesia, lo importante es que no te alejes de Dios. Pero a veces uno ve que muchos me dicen, pastores, que yo no me he alejado de Dios, y tiene razón. Tiene razón porque de alguna manera Dios nunca se aleja de nosotros. Yo quiero llevarte a algo, porque si la manera en que hoy estás buscando a Dios no refleja de verdad el amor que le tienes a Él, la paciencia que le tienes, te invito a que hagas un cambio en tu vida. ¿Cómo serían esos cambios, pastor? Analizando tu manera de vivir. ¿Tú crees que en tu vida hay pecado? Mire, no hay mejor actitud que la que tuvo el hijo pródigo de reconocer. Y si la manera en que hoy estás viviendo no es la correcta, es necesario regresar al regazo de tu Padre. Es necesario regresar al corazón de tu Padre
Estoy convencido que te va a estar esperando con sus brazos abiertos. Él no se niega a sí mismo. Él te está tocando tu vida por tal de atraerte así y poder provocar en ti un camino mejor. Pero es necesario que tomes la decisión tú de la manera en que quieres regresar. Él no va a ver tu condición externa, Él va a ver tu corazón. Pero si eres tú esa persona a la cual hoy necesitas regresar, porque la manera en que has estado viviendo tu vida no ha sido la correcta, yo te invito a que regreses. Regresa a tu primer amor. Y quiero guiarte a través de una oración de arrepentimiento. Usted que nos ve a través de este programa, usted que está ahí en la comodidad de su casa, no importa dónde esté o cuándo, usted puede regresar hoy al regazo de su Padre. Y quiero guiarlo a través de esta oración y pedirle a los que están aquí presentes que me ayuden a orar y repetir conmigo para poder ayudar a los que por primera vez lo van a hacer. Y no importa si usted algún día ya lo había hecho, pero hoy se quiere reconciliar con Dios, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por la manera que he vivido mi vida. Me arrepiento de los pecados que contra ti he cometido. Te pido que hoy me limpies con tu sangre preciosa. Ya no quiero ser el mismo. Hoy voluntariamente te entrego mi vida y te hago mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, creo en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte.